Amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de Apocalipsis capítulo 16. Pero antes sabemos que necesitamos de la oración, así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre amado, por este día. Gracias por darnos un día más de vida y de salud. Un día más para seguir aprendiendo de tu palabra. Un día más para poder hacer tu voluntad. Un día más para poder darnos cuenta de nuestros errores y poder enmendarlos, Padre. Un día más para poder corregirnos, para vivir la vida en la manera que tú nos pides que hagamos, Padre. Un día más para poder pedirte perdón por nuestras faltas y que por favor nos guíes y nos ilumines el camino con tu Espíritu Santo, Padre. Ayúdanos a actuar y a vivir la vida en la manera que Jesús nos enseñó, llena de amor, llena de compasión, llena de mansedumbre, Padre. Guíanos para poder hacer tu voluntad. Líbranos de todo mal. Ayúdanos también con el entendimiento de tu palabra. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos. Entonces, en este capítulo vemos que ya los tazones están siendo derramados sobre la tierra, ¿verdad? Entonces, la justicia de Dios ya se está llevando a cabo. Entonces dice, escuché una potente voz que desde el templo gritaba a los 7 ángeles, váyanse a derramar sobre la tierra los 7 frascos del furor de Dios. Entonces el primer ángel salió del templo y derramó su frasco sobre la tierra, y una llaga, maligna y asquerosa brotó en las personas que tenían la marca del monstruo y adoraban a la estatua. Entonces, ¿contra quiénes son estas plagas? ¿Quiénes van a ser destruidos? ¿Y quiénes son los que van a sufrir estas consecuencias? Pues obviamente son aquellas personas, organizaciones, eh, lugares, ¿verdad? Que, que están lejos de Dios, que están en contra de Dios, que no creen en Dios. Y entonces ellos son los que van a sufrir eh, todas estas consecuencias de sus propios actos, su rechazo hacia Dios y su amor por el mundo. Son aquellos que adoraron a la estatua y tienen la marca del monstruo. Como sabemos, la marca del monstruo no sabemos si es literal o se va a ir marcando de acuerdo a nuestras acciones, de acuerdo a nuestros pensamientos, de acuerdo a nuestras decisiones. Nosotros decidimos a quién deseamos seguir, qué es lo que deseamos hacer. Entonces, sabemos que si es en una forma física, definitivamente no podemos aceptar eso. Y si es en la forma que va marcada en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras acciones, según lo que nosotros hacemos, pensamos o decimos, pues entonces es bien importante marcar de una vez en nuestra vida qué deseamos hacer, a quién deseamos servir. Deseamos servir a las cosas de este mundo como nos ofrecen. Deseamos servir a nuestro mundo en la manera social, política, cultural. Vemos que en todas esas cosas siempre está Satanás tratando de alejarnos de la verdad, tratando de alejarnos de las cosas que son realmente importantes. Entonces hay que estar alerta y hay que tener cuidado con esto. Pero está en nuestras manos tomar nuestra decisión de a quién deseamos servir. El segundo ángel derramó su frasco sobre el mar y éste adquirió aspecto de sangre de muerto y no quedó ni un solo ser con vida en el mar. Como les había dicho en un comienzo, muchas de las cosas que vemos en el Apocalipsis son simbólicas, representan algo. Muchas otras son realmente tal y como va a suceder. Entonces se dice,
Se dicen muchas cosas acerca del Apocalipsis. Nosotros, ¿qué debemos hacer? Simplemente leer y tratar de entender en la manera que está. Puede ser, como dicen, en una forma literal, como puede ser quizás en una forma simbólica. Pero hay cosas que sí son simbólicas y representan algo, como hemos ido leyendo, pero hay otras cosas que puede que sean realmente las que van a suceder exactamente como aquí lo dice. Por ejemplo, dice, derramó el frasco sobre el mar. El mar, como sabemos, se refiere también a la gente, a la muchedumbre, eh, a lo que nosotros vivimos, al mar, en la abundancia, a la gente, pero que obviamente que no hacen la voluntad de Dios. Esas personas que están lejos de Él. Entonces, sobre ellos es que será derramada esta sangre, ¿verdad? Dice, que será derramada, perdón, el siguiente frasco. El siguiente ángel derramó su frasco sobre el mar y éste adquirió aspecto de sangre de muerto y no quedó ni un solo ser con vida en el mar. Como que esas personas ya están muertas en vida, porque están viviendo, pero escogieron la muerte. Tienen vida, pero escogieron la destrucción, escogieron la muerte. ¿Y cómo? Simplemente por sus malas decisiones, simplemente por aferrarse a las cosas de este mundo, a las cosas materiales, a lo que le decían los amigos, a lo que le decía el mundo, la familia. Como sabemos, somos seres imperfectos. Por lo tanto, no podemos seguir o poner de modelo a alguien que es de este mundo, porque es imperfecto como nosotros. Entonces, a quien debemos seguir, quien es nuestro modelo, es Jesús. Él es perfecto. Es a Él a quien debemos escuchar. Es a Él a quien debemos seguir. Jesús nos dijo, yo soy la verdad. No hay más verdad. No necesitan libros de autoayuda, no necesitan libros de filosofía, no necesitan entender diferentes tipos de cultura, no necesitamos conocer diferentes tipos de religiones. La verdad está en Jesús, en lo que Él nos enseñó, en lo que Él nos dijo. Entonces, si algo nos ha estado en nuestra cabeza, que no nos dejaba ver las cosas con más claridad, que no nos deja entender las cosas como Jesús nos enseña, como Jehová nos va enseñando, pues debemos orar mucho, con mucha sencillez, con mucha humildad, porque eso es lo que Jesús nos enseñó. Jesús es el Hijo de Dios Todopoderoso, que lo tenía todo en el cielo, pero bajó por amor a su Padre, por amor a nosotros. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para creernos más que otras personas? Hay que aprender a ser sencillos y humildes como Jesús nos enseñó, para que de esa manera podamos abrir nuestro corazón y entender las cosas en la manera que Jesús desea que lo hagamos. No nos dejemos llevar por las cosas que dice el mundo, por las cosas que hace el mundo, porque sabemos quién es el que está gobernando ahorita. Quien está gobernando y quien ha venido gobernando por muchos años es Satanás. Y obviamente Satanás no solamente usa a los poderosos, a los políticos, a los de grandes economías, los usa obviamente, por eso ellos solamente quieren enriquecerse y están buscando siempre el poder. Solo velan por su propio beneficio, porque Satanás está ahí. Pero también sabemos que Satanás
desea llevar mientras más personas que pueda, mejor para Él. Él quiere hacer todo el daño posible y cada vez va a ser peor porque Él sabe que cada día que pasa, su tiempo es más corto. Entonces no nos dejemos llevar por la muchedumbre, no nos dejemos llevar por el mar, por lo que las cosas dicen, por lo que la gente dice. Antes que hagamos algo, oremos para que no hagamos las cosas equivocadamente. Si hacemos las cosas a nuestra manera, es donde empiezan las dificultades. Y eso también lo hemos visto cuando vamos aprendiendo de la Biblia. Es tan importante que antes que tomemos alguna decisión, primero oremos para que sea Dios quien nos guía. ¿A quién deseamos servir? ¿Deseamos servirnos a nosotros mismos y complacernos nuestras necesidades, nuestros deseos? ¿O deseamos agradar al Padre? Hay que prestar atención en esto y orar mucho, porque no deseamos hacer las cosas que el mundo nos lleva o nos empuja a hacer. Queremos hacer las cosas en la manera que Jesús nos dice. Por ejemplo, mi familia me empuja a que debemos orar a la Virgen, orar a los santos, orar a esas estatuas. Pero ¿qué me dice la Biblia? ¿Qué me enseña al respecto? ¿Qué debo hacer yo? ¿Debo hacer lo que mi familia, mis amigos me dicen? ¿O debo poner un stop en mi vida y orar y pensar, ¿a quién deseo servir? ¿A quién deseo ser realmente leal? ¿Tengo miedo que mi familia me deje o se aleje de mí porque no sigo haciendo lo que ellos dicen? Pues debemos tener más miedo a Dios y más amor a Dios. Nuestro Padre siempre está ahí esperando por nosotros y por nuestro arrepentimiento. Si deseamos seguir a nuestra familia, a nuestros amigos y seguir haciendo eso, sabemos que lo único que vamos a encontrar es la muerte y la muerte eterna. El día que Jesús nos resucite, si estamos muertos cuando Él venga, volveremos a morir, lo que será la segunda muerte, pero esta muerte será para siempre. O deseamos hacer las cosas en la manera que Jesús nos enseña, amar a Dios sobre todas las cosas. Y Jehová mismo nos dijo, no adorarás imágenes hechas por el hombre. Las estatuas que tenemos, los santos que hay, las vírgenes que hay, ¿por quiénes están hechos? Por los hombres. Jehová dice, no adorarás estatuas hechas por el hombre. Por lo tanto, no debemos hacerlo. No tenemos que pensar si estará bien, si estará mal, qué nos dice o qué dirá. No. Yo deseo agradar a mi Padre, deseo hacer su voluntad, deseo seguir los pasos que Jesús nos enseñó. En algún momento vimos a Jesús adorando a algún profeta, teniendo la estatua de algún profeta, de algún santo. No. Jesús simplemente oraba al Padre, miraba al cielo y con todo su corazón adoraba al Padre y oraba a Él y le pedía por ayuda, por guía, por fuerza. Y es exactamente lo mismo que nosotros debemos hacer. Y solo le he dado un ejemplo, pero hay muchos ejemplos en los cuales son importantes, antes que hagamos algo, pensar si lo que estamos haciendo está yendo de acuerdo con lo que Dios nos enseña, si está yendo de acuerdo con lo que Jesús nos dice, si estamos actuando en la manera que Jesús nos enseña todos los días, cada vez que vemos alguna necesidad en el mundo. Es importante que apliquemos las enseñanzas de Jesús en nuestras vidas para marcar en nuestra frente, en nuestro corazón, en nuestras manos, en nuestras acciones, a quién pertenecemos.
El tercer ángel derramó su frasco sobre los ríos y las fuentes, y se convirtieron en sangre. Y escuché que aquel ángel de las aguas decía: Justo eres al enviar estos juicios, Santo Señor, que eres y que eras, porque tus santos y tus profetas han sido martirizados y su sangre se derramó sobre la tierra. Ahora en castigo tú has derramado la sangre de los que los asesinaron. Todos pagarán el precio de su maldad. Nadie se escapará. Se hará por fin justicia. Tantas madres que lloran por sus hijos que han sido asesinados, violados. Tanta injusticia que vemos en este mundo. Tantas madres, tantos padres, tantas familias que oran por tanta injusticia. Aquellos ladrones que entran y roban y no les importa matar a los animales, matar a las personas. Todos reciban su merecido. Aquellos políticos que hacen tanto daño y solo se preocupan de enriquecer sus bolsillos, no importando, dejando de hambre a la gente. Pues todos, absolutamente todos, recibirán su merecido. El cuarto ángel derramó su frasco sobre el sol y los rayos solares quemaron a los hombres. Y en medio de las quemaduras producidas por aquellas llamaradas solares, la humanidad blasfemó el nombre de Dios que les había enviado las plagas, y no se arrepintieron ni siquiera de darle gloria. Ni siquiera quisieron darle gloria. Muchas veces, en los momentos de tribulaciones, de problemas, de dificultades que cada uno pasamos, nos damos cuenta de los errores que hemos cometido y pedimos a Dios que nos perdone. Nos acercamos a Dios y pedimos: Dios, ayuda a mi familia, ayúdalo a que se recupere, a que se sane. Muchas veces en los momentos más difíciles es donde nos acordamos que existe un Dios todopoderoso. Pues Dios, en su infinito amor, hasta estos últimos momentos, siempre nos da la oportunidad de arrepentirnos. Porque aquí mismo lo dice: pese a que sufrieron esas angustias, esos problemas, esas quemaduras por el sol, ¿verdad? Ni siquiera eso los hizo arrepentirse y darle gloria a Dios. Ni siquiera en ese momento. Quiere decir que Dios, hasta ese último momento, siempre está esperando un arrepentimiento de nosotros. Siempre está esperando un acercamiento de nuestra parte. Pero aquellos que son tan malos, tan duros, tan crueles de corazón, que aman a Satanás, no les interesa absolutamente nada de eso. Y entonces el quinto ángel derramó su frasco sobre el trono del monstruo que surgió del mar, y su reino quedó envuelto, que surgió del mar, de la muchedumbre, de la gente. Y su reino quedó envuelto en tinieblas, mientras sus súbditos se mordían la lengua por el dolor y blasfemaban contra el Dios del cielo por el dolor y las llagas, pero no se arrepintieron de sus perversidades. ¿Por qué? Porque son amantes del dinero, son amantes del poder, son amantes de Satanás, son amantes de la lujuria, son amantes de hacer las cosas, de seguir a Satanás. Por lo tanto, no tienen ni una pizca de remordimiento, ni una pizca de sensibilidad en sus corazones. El sexto ángel derramó su frasco sobre el gran río Éufrates y se secó de tal manera que los reyes del oriente podían pasar al occidente sin dificultad. Vi que el dragón, el monstruo y el falso profeta dejaban escapar de la boca 3 espíritus del mal con formas de ranas. Aquellos demonios milagrosos se fueron a conferenciar con los gobernantes del mundo para agruparlos en batalla contra el Señor. Aquí, por ejemplo, nos damos cuenta que no es algo literal, porque obviamente las ranas no van a ir a conferenciar, pero son estos demonios, son seres humanos crueles, malos, ¿verdad? Que se dejan, que hacen la voluntad de Satanás,
que escuchan todo lo que Él les dice y hacen su voluntad, son movidos por Él, porque ellos solamente buscan sus ambiciones, sus deseos egoístas, que los hace hacer la voluntad de Satanás, porque están pensando solo en ellos. Y entonces esos demonios milagrosos se fueron a conferenciar con los gobernantes del mundo para agruparlos en batalla contra el Señor. Es así como poco a poco se va a ir formando la batalla del Armagedón. Se dice que el Armagedón, algunos dicen que es un lugar, ¿verdad? Pero otros dicen que el Armagedón es simplemente el nombre que se le da a lo que va a suceder en ese momento, que es la batalla entre el bien y el mal, la batalla entre los demonios, ¿verdad? Que pueden ser políticos, económicos, aquellos que están en contra de Dios, aquellos que no hacen la voluntad de Dios. Ellos son los que van a conferenciar con los gobernantes del mundo, se van a agrupar los gobernantes, los políticos, se van a agrupar contra el Señor, contra Dios mismo, y en aquel gran día de juicio del Dios Todopoderoso que ya se acercaba. Dice, fíjate bien, yo como ladrón he de llegar de sorpresa. Dichoso el que me espera, el que tiene su ropa lista para no tener que andar desnudo y avergonzado. ¿Quién es el que está diciendo? ¿Quién es el que está hablando? Todos sabemos quién es. ¿Quién es el que va a venir como ladrón y llegar de sorpresa? Y dichoso el que me espera y el que tiene la ropa lista para no tener que andar desnudo y avergonzado. Pues es Jesús, como sabemos. Es Jesús que va a venir de momento a otro, porque es Jesús el que tiene toda la autoridad para destruir a los demonios, para destruir la maldad humana y para destruir a Satanás. Dichoso el que me espera y el que tiene su ropa lista, para no tener que andar desnudo y avergonzado. Obviamente no se refiere a la ropa literal, sino que estamos vestidos como Él nos vistió, ¿verdad? Con una ropa blanca, clara, limpios, transparentes. Jesús murió en la cruz y nos dio su sangre preciosa, con la cual nos limpió, nos purificó. Y debemos estar limpios y preparados, sin pecados, limpios y preparados para su llegada. Es así como Él desea que hagamos. No estamos solos. Jesús nos está ayudando, nos está impulsando. Y también el Espíritu Santo de nuestro Padre. Así que si deseamos hacerlo, todo es posible. Si deseamos de corazón hacer las cosas. Porque Jesús nos va a guiar. Jesús nos da la fuerza que necesitamos. Es por eso que es importante estar preparados y vestidos, ¿verdad? Vestidos y preparados para este día. Por eso no nos dormamos. Que no nos pase lo que le pasaron a las vírgenes, ¿se acuerdan? Que pensaron que ya tenían el aceite listo para cuando llegara el novio. Pero cuando llegó el novio, el aceite ya estaba casi vacío. Entonces tenemos que estar siempre alertas. ¿Cómo lo hacemos? Viviendo la vida en la manera que Jesús nos enseña, aplicándola a nuestra vida diaria, demostrando amor a Dios sobre todas las cosas, orando y formando una relación cada vez más estrecha con nuestro Padre, dando gracias a Dios por sus bendiciones, actuando en la manera que Jesús nos enseña, brindando amor hacia los demás, amor, perdón, entendimiento. No esperemos que los demás o el mundo cambie. Esperemos qué estamos haciendo nosotros para demostrar que somos verdaderos hijos de Dios. ¿Qué estoy haciendo yo para demostrar que realmente soy una cristiana y pertenezco a Jesús? ¿Qué estoy haciendo yo? Es la manera que debemos actuar, como Jesús nos enseñó, sirviendo, ayudando y dando amor a los demás,
para que de esta manera seamos aquellos dichosos que esperan la llegada de Jesús. Entonces, como sabemos, los espíritus del mal van a comenzar a conferenciar con los gobernantes del mundo, ¿verdad? Los 3 espíritus del mal reunieron a los ejércitos de todo el mundo a un lugar que en hebreo se llama Armagedón o la montaña de Megiddo. Como repito, algunos piensan que este es un lugar literal, ¿verdad? Otros que es el momento de lo que va a suceder. Entonces el séptimo ángel derramó su frasco en el aire y un grito brotó del trono del templo que está en el cielo. Ya está terminado. ¿Qué significa este ángel que derramó el frasco en el aire? ¿Verdad? El frasco en el aire. Pues se dice que las fuentes de agua representan a las llamadas fuentes refrescantes de guía y sabiduría que acepta este mundo, como las filosofías, políticas, economías, las científicas, educativas, sociales y religiosas, que suministran dirección a las acciones y decisiones humanas. En vez de poner todo nuestra fe en Dios, muchas veces la ponemos en cosas que luego nos traen tristezas, ¿verdad? Porque sabemos que muchas veces todos estos pueden fallar. Entonces, es importante no poner nuestra fe, nuestro esfuerzo en las cosas de este mundo, sino ponerlo en lo que sí vale la pena, que es Jesús, que es Dios, que sabemos que no nos va a fallar, que sabemos que siempre va a estar ahí con nosotros. Pero bueno, entonces dice, el séptimo ángel derramó su frasco en el aire y con grito brotó el trono del templo en el cielo. Ya está terminado. Hubo entonces un retumbar de truenos y centellar de relámpagos, mientras la tierra se sacudía con un terremoto de una magnitud sin precedente. Como sabemos, hay cosas que sí van a suceder tal y como está, pero otras que son símbolos de lo que va a suceder. Entonces, déjeme ver aquí. Ok. Entonces, habíamos hablado sobre el Armagedón, que se dice que va a ser en un sitio. Dice, significa, o Armagedón o la montaña de Megiddo, ¿verdad? Puede ser un lugar literal, pero también puede que sea el lugar donde van a ser los hechos, en el momento donde va a suceder esto, que no va a ser en un lugar, sino va a ser a nivel mundial, en todo el mundo. El aire, dice, es el último medio de sostener la vida que recibe una plaga, pero no es el aire literal. Con relación al aire literal, no hay nada que lo haga merecedor de los juicios adversos, ¿verdad? El aire no tiene que recibir ningún juicio. Pero más bien este es el aire que Pablo consideró cuando llamó a Satanás el gobernante de la autoridad del aire, ¿verdad? Es el aire satánico que respira el mundo hoy. El espíritu o la inclinación mental general que caracteriza al entero inicuo sistema que vivimos en la actualidad de Satanás, ¿verdad? Que dice que penetra en todo aspecto de la vida. Por esto dice, el ángel derrama su tazón sobre el aire, sobre todas las cosas que Satanás está gobernando, que Satanás está liderando. Entonces luego empieza, dice, un gran terremoto y Babilonia queda dividida en 3 partes.
y las ciudades de todo el mundo se desmoronan. Entonces, Babilonia, la gran Babilonia, será destruida en 3 partes, dice. Los pecados de la gran Babilonia se agolparon en la memoria de Dios, y la ciudad tuvo que sorber como castigo hasta la última gota de ira que contenía el cáliz del vino del ardor de su ira. Pues esta gran ciudad, este gran imperio, sufrirá por todas sus maldades, por todas las injusticias. Las islas desaparecieron, dice, y las montañas se desmoronaron, y se desató del cielo una granizada tan increíblemente horrible que cada uno de los granizos que caía sobre la humanidad pesaba alrededor de 50 kilos. ¡Wow! Dice, ¿a qué se refiere este granizo tan grande? Dice, no hay duda que Jehová obra con relación a la humanidad, y estas señales de relámpago y voces de trueno, la humanidad será mecida como nunca antes, como por un terremoto devastador, que es lo que acabamos de leer. Dice, toda isla y las montañas vienen a ser las instituciones, organizaciones que parecen que van a estar permanentes, que van a durar para siempre en este sistema. Pero sabemos que no, que Jehová las va a destruir, que la maldad será destruida. Y un granizo grande, mucho mayor que el que afligió Egipto, ¿verdad?, golpeará a la humanidad para su dolor. Y puede que esa descarga de tan gigante, ¿verdad?, que va a caer, puede representar expresiones verbales de extraordinario peso de los juicios de Jehová, en señal que al fin ha llegado la conclusión, la terminación de la maldad, de este sistema lleno de maldad, de este sistema que está siendo gobernado por Satanás, que se va a acabar. Entonces, puede que sea eso, o puede que literalmente caerá desde el cielo estos granizos. Pero sabemos que todo esto es porque Dios va a poner fin a la maldad, a la crueldad humana. Tanto no importa de qué nivel sociocultural venga, sino la maldad con la que está actuando, la crueldad con la que está actuando, y que está haciendo las cosas guiado por Satanás. Bendito Dios, que por fin llegará el día en que la maldad no será más. Bueno, amigos, hasta acá llegó nuestra recopilación. Que tengan un maravilloso día y hacer la voluntad del Padre.